Anatomía del estómago. El estómago es la porción expandida del tubo digestivo que se va a encontrar entre el esófago y el intestino delgado. Él está especializado en lo que es la acumulación de los alimentos ingeridos. Su principal función es la digestión enzimática. El jugo gástrico va a convertir gradualmente los alimentos en una mezcla semilíquida, o sea, el quimo, que va a pasar con notable rapidez hacia el duodeno. El tamaño, la forma y la posición del estómago pueden variar mucho entre personas con distintos biotipos, o sea, hábitos corporales. Y pueden también cambiar incluso en uno mismo como resultado de los movimientos del diafragma durante la respiración o, por ejemplo, también del contenido del estómago. En posición supina, el estómago se va a encontrar en lo que son los cuadrantes superiores derecho y izquierdo o en las regiones epigástrica, umbilical y del hipocondrio y flancos izquierdos. En posición erecta, el estómago se va a mover hacia abajo. Partes del estómago. Tenemos primero el cardias, que esta va a ser la porción que rodea el orificio del cardias, la entrada o la abertura superior del estómago. En posición supina, él se va a encontrar posterior al sexto cartílago costal izquierdo a nivel de la vértebra T11. Luego tenemos lo que es el fundus gástrico, que esta es la porción superior dilatada del estómago, que se va a relacionar con lo que es la cúpula izquierda del diafragma y está limitado inferiormente por el plano horizontal del orificio del cardias. En posición supina, el fundus gástrico se va a encontrar posterior a la sexta costilla izquierda, en el plano de la línea media clavicular. El cuerpo es la porción principal del estómago y se va a encontrar entre lo que es el fundus y una parte de la porción pilórica, el antro pilórico. La porción pilórica es la región de salida del estómago. Es en forma de embudo y tiene una parte más ancha, que es el antro pilórico, y tiene una parte más estrecha, que es el canal pilórico. También está el píloro, que es la región esfinteriana más distal de la porción pilórica. En posición supina, la porción pilórica del estómago se encuentra a nivel del plano transpilórico, a la mitad de lo que es la incisura yugular superiormente y la cresta del pubis inferiormente. En posición erecta, su situación va a oscilar entre lo que son las vértebras L2 y L4. El estómago también va a presentar dos curvaturas. Tenemos la curvatura menor, que forma el borde cóncavo más corto del estómago. La incisura angular es la parte más inferior de la curvatura y señala la unión del cuerpo y la presión pilórica del estómago. También tenemos lo que es la curvatura mayor, que forma el borde convexo, o sea, el más largo del estómago. Va a pasar inferiormente hacia la izquierda, desde la unión del quinto espacio intercostal y la línea media clavicular, y luego se va a curvar hacia la derecha, pasando profunda al cartílago izquierdo 9 o 10, mientras que prosigue medialmente hasta alcanzar el antro pilórico. También están las relaciones del estómago. El estómago está cubierto por peritoneo, excepto en las áreas donde los vasos sanguíneos van a discurrir. Anteriormente, el estómago se encuentra relacionado con el diafragma, el lóbulo izquierdo del hígado y la pared anterior del abdomen. Posteriormente, el estómago se va a relacionar con lo que es la bolsa omental y el páncreas. La cara posterior del estómago va a constituir lo que es la mayor parte de la pared anterior de la bolsa omental. El colon transverso se va a relacionar inferiormente y lateralmente con el estómago, mientras discurre a lo largo de la curvatura mayor hasta que llega a la flexura cólica izquierda. Arterias y venas. Hay una abundante vascularización arterial del estómago que se va a originar gracias al tronco celíaco y a sus ramas. La mayor parte de la irrigación se va a llevar a cabo en la curvatura menor gracias a la anastomosis formada por la arteria gástrica derecha, que es una rama de la arteria hepática, y la arteria gástrica izquierda, que es rama del tronco celíaco. Y a lo largo de la curvatura mayor está la anastomosis por las arterias gastromental derecha, que es rama de la arteria gastroduodenal, y la arteria gastromental izquierda, que es rama de la arteria esplénica. El fundus y la porción superior del cuerpo del estómago van a recibir sangre de lo que son las arterias gástricas cortas y de la gástrica posterior, que ambas son ramas de la arteria esplénica. Las venas gástricas presentan una posición y un trayecto paralelo a lo de las arterias. Las venas gástricas izquierda y derecha van a drenar directamente la vena porta hepática. La vena gástrica corta y la vena gastromental izquierda van a drenar en lo que es la vena esplénica, que luego se va a unir a lo que es la vena mesentérica superior y van a formar lo que es la vena porta hepática.
La vena gastromental derecha va a desembocar directamente en la vena mesentérica superior, y también tenemos la vena prepilórica, que ya va a ascender sobre el píloro hacia la vena gástrica derecha. La vesícula biliar es una bolsa de 7 a 10 centímetros de longitud y de 3 a 5 de ancho. Por lo tanto, tiene un volumen promedio de
30 a 50 mililitros, tiene una forma piriforme y se divide en 3 regiones. Tenemos la región del fondo, que esta emerge de la escotora cística y se apoya sobre el colon transverso. Tenemos la parte del cuerpo, que su porción principal está en contacto con la cara visceral del hígado y fosa de la vesícula biliar, y su relación inferior está con el colon transverso y la parte o porción superior del duodeno y el píloro. También está lo que es el cuello, que el cuello está relacionado con la raíz hepática, el conducto hepático propio, o como digo, el conducto hepático común, arteria hepática propia. También tenemos el nodo linfático. El nodo cístico es un extremo estrecho ausado en forma de S y une a lo que es el conducto cístico. Dentro de la vesícula biliar tenemos diferentes capas. Dentro de estas capas se conforma lo que es la capa de la hoja peritoneal incompleta, que es una de las capas de la cara hepática que está unida a la parenquima hepático, pero sin peritoneo. También está la capa muscular, que son fibras musculares entrecruzadas, y en la parte del cuello está lo que se predomina, las fibras musculares circulares. Está la parte de la submucosa, que está rica en venas, vasos sanguíneos y linfáticos, y tenemos la mucosa, que esta es una porción delgada de color pálido con pliegues para que permita la extensión. Y en la parte del cuello y el conducto cístico está predominante lo que son glándulas mucosas. También tenemos lo que es la válvula del cuerpo, que esta separa el cuerpo del cuello de la vesícula y regula lo que es la bilis. La vesícula biliar, en su descripción anatómica, está situada en el borde inferior del hígado, entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, y a su misma vez también tiene lo que es la vena hepática media, que está situada en el mismo plano anatómico y puede utilizarse para encontrar lo que es la fosa vesicular. La vesícula biliar se sitúa en la parte superior anterior del duodeno, y su conducto cístico y arteria hepática están situadas en la parte superior del duodeno, y el peritoneo rodea lo que es la vesícula, el cuerpo y los cuellos del hígado. Tenemos que tomar en cuenta de que la vesícula tiene diferentes vías biliares, o lo que es la bilis tiene diferentes vías biliares. Estas vías biliares se dividen en dos. Están las vías biliares intrahepáticas y las vías biliares extrahepáticas. En las vías biliares intrahepáticas, como su nombre lo dice, son las vías que se encargan de movilizar, o conductos que se encargan de movilizar el bilis dentro del hígado. Estas son los hepatocitos, los canalículos biliares, los colangiolos, y los conductos de Henry y los conductos principales. Entre las vías biliares extrahepáticas, que son las que transportan la bilis desde el hígado hasta el tubo digestivo como tal, tenemos el conducto hepático derecho e izquierdo, conducto hepático común, el coledoco, la ampolla hepatopancreática y el esfínter de Oddi, que es el que más que todo regula lo que es la entrada del bilis al intestino o al duodeno más que todo. Tenemos que el coledoco, su función principal es la transportación del bilis hasta la ampolla hepatopancreática, y esta finalmente, cuando llega aquí, facilita lo que es la digestión de las grasas en el intestino delgado. Tiene una longitud de 4 a 8 centímetros y un diámetro aproximadamente de 6 milímetros, pero esto suele variar por medio de condiciones patológicas, condiciones fisiológicas. Se presenta también en edades muy avanzadas este cambio, y en obstrucciones biliares. Entre la división anatómica del coledoco tenemos 4. Está la supraduodenal, la retroduodenal, la intraduodenal y el retropancreático. La supraduodenal, como su nombre lo dice, pasa por la porción o la región superior del duodeno y por delante de la vena porta hepática y la arteria hepática propia. Más que todo, esta se utiliza para lo que son procedimientos quirúrgicos como la
endocotomía. Y tenemos lo que es la retroduodenal, que pasa por detrás de la primera porción del duodeno y se encuentra estrecha con relación a la arteria gastroduodenal. Tenemos la retropancreática, que esta pasa por detrás de la cabeza del páncreas y se encuentra relacionada con el plexo venoso pancreático. Y la intraduodenal, que pasa lo que es atraviesa la pared del duodeno para desembocar en lo que es la ampolla de Vater o hepatopancreática. La irrigación de la vesícula biliar se da por medio de la arteria cística, que es el vaso sanguíneo principal de la vesícula biliar, que esta es una rama de la arteria hepática derecha, que a su vez deriva de la arteria hepática propia, que esta deriva a la arteria hepática común, para que finalmente entra lo que es una rama principal del tronco celíaco, la cual el tronco celíaco es una rama principal de la aorta abdominal. Dentro del drenaje venoso tenemos dos tipos de drenaje venoso, dependiendo de dónde se drene, dónde sea el lugar de drenaje. En la vesícula biliar tenemos las venas císticas, y estas van directamente desde la vena porta o de los sinusoides hepáticos, desembocan ahí. Y tenemos las venas del conducto biliar, que están más que todo están fijadas a lo que es al conducto colédoco y a la hepática común, y estas drenan primero el plexo venoso peribiliar y luego pasan a la vena porta hepática. La inervación se da por medio de dos inervaciones. Está la inervación simpática. La inervación simpática se da por medio de el plexo nervioso celíaco, y tenemos la inervación parasimpática, que se da por medio del plexo vago. La inervación simpática lo que produce es la dilatación de la vesícula biliar, o sea que no secrete bilis, así como también la contracción del esfínter de Odis. Y la parasimpática es todo lo contrario, ya que lo que hace es contraer la vesícula biliar, hace que se expulse mayor bilis y relaja lo que son los esfínteres de la ampolla hepatopancreática, o sea, el esfínter de Oddi. Y estas hormonas estas reacciones son estimuladas por medio de la hormona colecistocinina. Dentro también tenemos lo que es los triángulos biliares. Los triángulos biliares tenemos el triángulo de Kalloch, que es el principal en lo que son las colecistectomías, que esta se usa para las cirugías biliares. Los límites de estas son: en la parte superior tenemos la arteria cística, en la parte inferior tenemos el conducto cístico, y en la parte media tenemos el conducto hepático común. El contenido del triángulo de Kalloch tenemos lo que es la arteria cística, que es la principal para lo que es las cirugías, el ganglio linfático de McGannick, y tenemos el plexo nervioso celíaco. También tenemos lo que es el triángulo de Bude. El triángulo de Bude es el menos conocido, pero también se utiliza para lo que es la diferenciación anatómica, más que todo en la relación con el conducto cístico. Los límites de esto es el borde, en la parte superior, el borde inferior del hígado; en la parte media, lo que es el conducto hepático común; y en la parte inferior tenemos lo que es el conducto cístico. Y dentro de esta tenemos como contenido lo que es la arteria cística en sus variaciones anatómicas, y el plexo linfático y nerviosos biliares. La colelitiasis es la formación de cálculos, o como todos lo conocemos, piedras en el interior de la vesícula biliar. En muchas ocasiones esta no va a llegar a producir ningún tipo de problema, y la mayoría de las veces van a ser diagnosticadas de manera accidental o al hacerse alguna radiografía del abdomen o una ecografía. En otras ocasiones, estas pueden llegar a producir diversas complicaciones. No se conocen adecuadamente las causas para que se lleguen a formar las piedras en la vesícula, pero se han estado como observando que se fabrican con más frecuencia
Una urgencia médica generalmente presenta más que todo si estas han llegado a recibir un tratamiento con anticonceptivos orales o si han tenido varios hijos. Que puede irradiarse hasta el hombro es debido derecho a que o aumenta la concentración de colesterol en la bilis y esto favorece la formación de los cálculos. Sensibilidad abdominal. También pueden llegar a reducir la motilidad de la vesícula biliar y eso hace que la bilis se estanque más tiempo, favoreciendo la cristalización del colesterol. Incluso infecciones secundarias. Pues como todos creo que sabemos, por la personas colicitis obesas, crónica, personas que que consumen dietas ricas se da por medio en colesterol, personas que tienen una brusca pérdida de peso, personas con edades avanzadas, menos recurrente. El consumo de algunas medicinas, la sintomatología puede ser más leve, pero persistente y a lo largo y pues la presencia de algunas enfermedades que se caracterizan por la destrucción de glóbulos rojos en el interior de la sangre. La pared de la vesícula se vuelve engrososa. Los cálculos pueden ser de colesterol. El 80% de las ocasiones o el 20% de la capacidad de contracción y almacenamiento. Las causas de la colecistitis se da por medio de los cálculos biliares o colelitiasis. Los cálculos pueden llegar a no producir ningún tipo de síntomas. Estos pacientes que se encuentran de manera asintomática, como lo dije anteriormente, las piedras se le llegan a descubrir por casualidad. También son una causa. Y la posibilidad de que estas personas la desarrollen complicaciones a lo largo de su vida es muy poca. E. coli o Otro de los síntomas podría ser un cólico biliar. Esta va a consistir en un dolor intenso en la región superior derecha del abdomen. Esta en ocasiones va a estar irradiado hacia la zona del estómago los tumores o hacia la espalda. Del tumor de la vesícula. Generalmente esto va a estar acompañado de náuseas, vómitos y que va a ser muchas veces la bilis. Los problemas vasculares, que es la disminución se va a llegar a producir en la vesícula biliar como consecuencia de que unas piedras del interior de la vesícula van a intentar salir, ya sea que lo logren o no. La mayoría de las veces las piedras obstruyen parcialmente la salida de la bilis de la vesícula. Eso hace lo que produzca el dolor. Se debe por medio de la atracción de la vesícula. Otro síntoma puede ser la cicatrizales o disfunción del esfínter de Oddi, que puede producir lo que es la colecistitis. Esta es cuando la piedra, si ha llegado a salir de la vesícula, esta va a llegar al colédoco, donde puede quedar atrapada y esto va a obstruir la salida de la bilis, de las secreciones de los hígados y a veces secreciones de los globos pancreáticos. También está la pancreatitis aguda, que esta es que la piedra, al taponar el colédoco, va a impedir también la salida de líquido desde el páncreas y esto va a ocasionar su inflamación. También por medio de una infección asociada. Y pues la colecistitis, que es que la piedra impide la salida de la bilis desde la vesícula y esto va a hacer que esta se inflame. El dolor se va a prolongar en el tiempo durante horas y suele asociarse con fiebre y malestar general. O digestión El pronóstico de la mayoría de estos pacientes es que tienen colelitiasis y son asintomáticos, no van a tener ningún tipo de síntomas, como lo mencioné anteriormente. Tenemos el epidema y los pacientes que llegan a tener síntomas como consecuencia de los cálculos o que han tenido alguna complicación, estos pueden llegar a evolucionar bien durante la complicación, pero van a tener un riesgo muy alto de presentar una nueva complicación. Mencionando esto, también tenemos la perforación de la vesícula biliar, por lo que se recomienda muchas veces biliar, una infección grave en la cavidad abdominal. El tratamiento que las fístulas biliares, pues se le da a estas personas, esto va a depender de la presencia de los síntomas. Por ejemplo, ya sea que si los cálculos biliares no van a causar ninguna molestia, generalmente no se va a requerir ningún tratamiento. En casos de personas con síntomas, se puede usar con medicamentos para lograr disolver los cálculos, pero la opción más efectiva y más rápida es la cirugía para extraer la vesícula biliar, que sería la laparoscopía. Los pronósticos de las personas, si las personas se tratan a tiempo, evolucionan favorablemente. Si se retrasa el tratamiento, el riesgo de complicaciones aumenta. Y una colecistectomía elimina el riesgo de recurrencia y mejora la calidad de vida de cada paciente. Dentro de los tratamientos tenemos lo que es un tratamiento médico inicial, que es un ayuno absoluto y radiación por intravenosa, pueden llegar a producir diversas complicaciones. Espectro,
y analgésicos antiinflamatorios. Adecuadamente las causas mientras que un tratamiento quirúrgico tenemos una colecistectomía laparoscópica con un método mínimamente invasivo y de recuperación más rápida. Todo si estas han llevado a recibir un tratamiento con anticonceptivos orales o si han tenido para varios casos más hijos. complicados que tienen Estas adicionalmente una es debido a que peritonitis, una aumenta la gangrena o un concentración de antecedente colesterol quirúrgico en la complejo. bilis y esto Pero favorece también la ahorita formación mismo se de está los desarrollando lo cálculos. que es una También pueden llegar a reducir la colecistectomía motilidad de la vesícula percutánea que se da biliar por y medio eso de un hace que la drenaje guiado bilis por se estanque imagen. más Estos son tiempo, más que favoreciendo todo la para pacientes no cristalización aptos para del cirugías colesterol. inmediatas. María López, una mujer de 45 años con obesidad grado 1 e hipertensión controlada, consulta por un dolor intenso en el hipocondrio derecho de 12 horas de evolución, asociada a náuseas y fiebres de 38.7 grados, iniciando tras una comida copiosa. En el examen físico presenta signo de Murphy positivo y en 2 estudios observa leucocitosis y una ecografía que revela que la vesícula está distendida con pared engrosada, litiasis y líquido prevesicular, confirmando el diagnóstico de colicistitis aguda litiástica moderada. Se inicia manejo con ayuno, hidratación, analgesias y antibióticos como ceftriaxona y metronidazol, con planificación de colecistectomía laparoscópica dentro de 42 a 72 horas. La paciente evoluciona favorablemente y es dada de alta con recomendaciones dietéticas y seguimiento ambulatorio. Se resalta la importancia del diagnóstico temprano mediante ecografía y preferencia con cirugía laparoscópica para evitar complicaciones. El estudio analiza la historia natural de la colicistiasis y las frecuencias de colecistectomías entre 1993 y 2001 en 2 comunidades, la Florida urbana y la isla Huapi, rural mapuche. Se conecta a más del 60% de las participaciones en un estudio previo y se evaluó cuántos teniendo colistiasis sintomática que habían sido operadas. Los resultados muestran que entre el 30 y el 35% de los pacientes con cálculos eran sintomáticos, pero solo el 50% en la Florida y el 25% en la isla de Huapi habían recibido colecistectomía, y en muchos casos fue de urgencia. En el 2001, a 38 pacientes mapuches se les indicó cirugía, pero solo uno fue operado en los 5 meses siguientes. Además, solo el 40% de las colecistectomías en el sistema público fueron laparoscópicas, a diferencia de países como Escocia, durante que subieron el 70%. El estudio concluye que hay un gran déficit en el acceso a cirugía electiva para colecistectomías, especialmente en poblaciones rurales e indígenas. Esta falta de tratamiento oportuno fue asociada a un mayor número de urgencias y podría contribuir a la alta tasa de cáncer de vesícula en Chile. Se estima que para alcanzar estándares internacionales, el sistema público debería más que duplicar la cantidad de colecistectomías anuales.